Bienvenidos a otro video con relatos paranormales. Recuerda dejar tu like, suscríbete y comenta algo tenebroso. Este relato que les voy a contar es de una señora que ella era bruja. Ella se las daba de curandera y más que todo trabajaba era con magia negra. Esa señora vivía en un barrio de Corozal. De ahí después se mudó para cerca de Sincelejo. Ella vivía alquilada en la casa de mis papás. Bueno, tenía yo aproximadamente como 14 años y yo a esa señora le tenía miedo nada más con mirarle la cara. Ella vivía con un hijo. El hijo nunca lo dejó nunca permitió ella que él buscara mujer, porque ella decía que no, porque él todo se lo daba a ella. Y de ahí ella le veía, porque ella me mandaba a buscar mucho para que yo le ayudara a hacer los bolis. Ella vendía bolis. Y yo le veía en una mesita, le veía de cuántos frascos, ahí tenían esos frascos, tenía unos pájaros. ¿Qué pájaro? Yo ese día le pregunté, ¿esa botella qué es, señora? Me dijo ella, eso es el pájaro macuá. Pájaro macuá, ¿y eso qué? Eso sirve para componer hasta los hombres, sirve para tener una persona dominada. Ahí había raíces, habían gusanos, eso tenía de cuánta cosa metida en esa botella. ¿Qué hacía ella? Ella le daba ese bebedizo al hijo para que el hijo no tuviera acción de mirar a otra mujer, si no era para que estuviera amarrado ahí con ella. Un día el hijo se fue para Barranquilla porque ella vendía baños, botellitas de esas de baño, colonias, de todo eso relacionado con lo que es la botánica, el esoterismo. Y de ahí mi mamá me obligaba a que yo fuera a acompañarla. Yo con un miedo, Dios mío, a mí sí me daba miedo cuando mi mamá me decía así, yo hasta lloraba, yo no quería porque yo a esa señora le tenía miedo. Ella se le veían los ojos así como cuando tienen mucha ojera, pero unas ojeras negras. Eso a mí me daba pavor. Bueno, esa señora tenía la cama y una hamaca guindada en el cuarto. Entonces yo tenía un reloj de esos relojitos que tienen foquito. Yo cogí ese foquito y lo prendí ahí al lado de la cama. Y ella, no, yo me quedo aquí acostada en la hamaca, acuéstate tú en la cama. Yo esa noche prácticamente yo no dormía con miedo. Y hubo un momento en que el sueño traicionero, yo me estaba quedando dormida. Y de pronto es como cuando me espanté. Y cuando me volteo así la miro y la veo que ella está con un gorro y unas medias negras, se le veían las piernas, era como negras, sentada en la hamaca, mirándome fijamente. Ay, Dios mío, ay, Padre Santo, yo no sé ni a dónde me fui, a mí se me espelucaba el cuerpo. La señora parecía que yo le veía la nariz rara, yo no sé, un comportamiento tan raro. Bueno, de ahí yo cogí, me fui moviendo y hice la que iba a pararme a orinar y embuste. Yo cogí, abrí la puerta y salí corriendo, y como la casa ahí comunicaba la puerta, había como un callejoncito y ahí enseguida comunicaba con el cuarto donde vivía la mamá mía, las casas estaban ahí pegadas. Y yo enseguida empecé a llamar a mi mamá y la llamé y yo me puse a llorar. Yo dije que yo no me acostaba más allá y no me acostaba más. Y mi mamá me regañaba y yo digo, no voy. Bueno, total que después yo le referí a mi mamá lo que me había pasado. Esa señora me dio como pavor, miedo. Bueno, pasó eso. Vino el hijo de Barranquilla. Ya de ahí, en el transcurso nuevamente como dentro a final, él iba casi todos los finales de mes. Entonces, cuando nuevamente para que me preste una de sus hijas, para que me acompañe, nosotros éramos 2 hermanas. Y yo claramente le dije a mi mamá que no, mi hermana también dijo que no. Bueno, total que esa señora esa noche estaba sola ahí. Mi papá fabricaba ataúd de muertos. Estaba esa noche, le habían pedido un ataúd. Y como era de noche, para pintar esas cajas no había sol. Pero mi papá se las ingeniaba y él hacía una fogata. Le echaba palitos a una lata, le echaba basurita y con ese fogaje él pintaba las cajas. Y nosotros ahí acompañándolo, era aproximadamente como las 10:30 de la noche cuando
él estaba terminando de pintar la caja. Y de ahí, al poco rato, ya yo tenía sueño, porque como yo estudiaba, tenía sueño, y mi mamá ayudando a tapizar la caja, y ese poco de basurita que había de la misma madera. Total que de ahí, cuando de pronto yo miro así y veo una culebra. Y yo pego un grito, mami, corre, una culebra, y mira la culebra, la culebra tenía la cabeza pancha, era una culebra rara que nunca en mi vida, desde que estoy nacida, he visto una culebra así. Una culebra, era pequeña la culebra, pero el cabezón que tenía. Entonces mi papá cogió y con una chancleta empezó a dándole, y la culebra no se moría, y él le daba, y búscame un palo, le decía a mi mamá, búscame un palo, y cuando salieron a buscar palo, la culebra se desapareció. Cuando se oyó un tropé que cayó allá para el lado del callejón de cerca donde vivía la señora, y salimos corriendo a ver qué era. Encontramos a la señora metida abajo de una mesa. La señora no se podía ni parar, y esa señora al día siguiente amaneció que eso no tenía moretones, el brazo, como cuando le dan a una persona una limpia. ¿Y quién era la culebra? Era ella. Y esa señora, tanto fue la vergüenza que ella, después que ella se recuperó, ella misma sin problema se mudó de la casa, no dijo ni por qué, y se fue. Y son cosas que suceden, que realmente a veces quedamos espantados con tantas cosas que hay en este mundo, cosas que dan miedo, realmente dan el miedo. A veces hay personas que supuestamente son hasta amigos, y empiezan en la maldad, porque ¿qué pensaba esa culebra? Hacerle daño a mi papá. Entonces son cosas que la maldad, la brujería, todo eso son relatos que realmente son ciertos, que no es nada mentira ni ficción, es real, eso sucedió. Y cosas que le ponen a uno los nervios de punta, lo aterrorizan al pensar tanta maldad que hay en este mundo.